Dice la norma de etiqueta: en la mesa no se habla ni de política ni de religión, porque estos son temas que hacen que las familias y los cercanos tengan discusiones y roces. No estoy totalmente de acuerdo, creo que cualquier discusión puede ser llevada a cabo con amor en cualquier momento. Sin embargo, hay una cosa que a todas las familias les encanta y es la cena de prójimo, o sea, el chisme. Cuando vemos algo y divagamos en nuestra mente y hablamos unos de otros y nos hacemos daño y hacemos juicio y criticamos, pueden suceder estas cosas. Pero es muy interesante que en Primera de Corintios 14:26 se nos dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunáis, que uno aporte un salmo, el otro una enseñanza, una revelación, lenguas o interpretación, pero que todo se haga para edificación. La Cruzada Cristiana de Colombia para el mundo cumple este año 50 años de existencia. Y en estos 50 años han sucedido muchas cosas. Personas que fueron fundadores ya no están con nosotros, pero muchos otros han llegado y algunos han salido del movimiento de Cruzada Cristiana. Hoy somos muchas iglesias, pero la Biblia nos invita a que con amor todo lo que hagamos, tanto espiritual como en nuestra interacción social, sea para la edificación de la casa. Y la invitación es que cuando sigamos viviendo nuestro Pentecostés, no esperemos algo solamente de Dios, sino que también nos comprometamos para seguir edificando esta casa que se llama Cruzada Cristiana, para que Cristo sea conocido, para que las naciones sean transformadas, para que vivamos un avivamiento espiritual permanente que genere cambio en las personas para la gloria de Dios. Reunámonos para seguir edificando sobre las bases, las vigas, y el edificio siga creciendo, para que Dios reciba toda la gloria a través de las transformaciones de vidas y naciones en todo lo que hacemos. Dios le bendiga y sigamos viviendo nuestro Pentecostés. Hay un nombre que al hablarlo reinos tiemblan, y a su nombre principados se doblegan. Es el nombre poderoso, el nombre asombroso de Jesús. Y solo al pronunciarlo siento su presencia, y mi corazón se postra en reverencia. 1000 canciones cantaré, con mi voz levantaré a Jesús. Majestuoso, poderoso, sin igual, es Jesús.
observo su grandeza, me estremece y le rindo adoración, le pertenece. Mi deseo es solo estar a sus pies para adorar a mi Jesús. Y con su mano Él sostiene al universo, y su inmenso amor no puedo contenerlo. Es difícil de explicar esta urgencia de exaltar a Jesús. Damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los que ya están conectados con este precioso tiempo que el Señor nos regala. Bienvenidos a nuestro espacio de Conectado de la Iglesia en mi casa, para bendecir y para honrar al Señor y dar gracias a Dios, porque el Señor es bueno. Su misericordia para con nosotros es preciosa y Él es el que está obrando. Quiero invitarle para que podamos orar al Señor y dar gracias por lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amado Dios, te damos gracias por lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias damos, Señor, a tu nombre precioso. Lo glorificamos, lo exaltamos. Bendecimos tu precioso nombre y agradecemos lo que tú haces. Gracias, Dios, porque nos tienes en este tiempo precioso, dispuestos para recibir lo que hay en tu corazón para nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy, Señor, agradecidos estamos contigo porque has sido bueno y precioso, porque cuidas de nosotros. Gracias, Señor, porque nos fortaleces. Gracias, Señor, porque vas delante defendiendo nuestra causa. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y precioso, justo y perdonador. Te damos todo el honor y la gloria, la adoración, la exaltación. A ti el poder y el dominio por los siglos de los siglos. Señor, gracias por cuidar de nuestra vida. Gracias por cuidar de todo en nuestro ser. Gracias, Señor, porque vas delante de nosotros abriendo caminos preciosos. Porque podemos y somos testigos de tu obra y de tu mano preciosa de poder.
que nos levanta y nos fortalece. En medio de este tiempo, agradecidos, estamos contigo, porque eres nuestro sustentador, eres el dador de vida por excelencia, eres quien defiende nuestra vida y nuestra causa. Gracias, Dios, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en medio de nosotros. Glorificamos tu nombre precioso y lo adoramos y lo bendecimos, porque reconocemos que tú estás obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén y amén. Qué grato poder tenerle en este tiempo. Disponga su vida y su corazón, tenga a mano su libreta de apuntes para que podamos escuchar la poderosa palabra del Señor. Podamos ser inspirados a través de lo que el Señor desea hacer y hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Y mientras recibimos este tiempo precioso, la gloria de Dios sea notoria en nosotros, que podamos entender los planes y propósitos que Él tiene para con nuestras vidas y para con nuestros corazones. Así que dispóngase por un momento en las manos del Señor y vamos a escuchar la poderosa palabra del Señor para esta oportunidad. Qué grato poder estar con usted en este tiempo precioso que el Señor nos regala, esta oportunidad para ser inspirado por su preciosa palabra. Quiero que vaya conmigo al primer libro de los Reyes, el capítulo 17, versículos del 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Padre, pedimos que tú nos ayudes, tú nos fortalezcas, nos llenes con tu preciosa presencia. Permítenos, Señor, entender el plan y propósito que tú tienes para con nosotros. Gracias, Dios, porque nos fortaleces y porque estás ahí a nuestro lado para levantar nuestra vida y nuestro corazón. Bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que usted pueda colocar este título: quitando creencias erróneas. Quitando creencias erróneas. El texto que estamos estudiando, que estamos leyendo, que estamos teniendo la reflexión para este tiempo, es un texto interesante porque nos plantea diferentes escenarios que es bueno
aprender, entender y en los cuales conocemos el plan y propósito de Dios, porque esta historia con tantos elementos como hemos podido encontrar, le invitamos a que usted pueda en nuestro canal de YouTube encontrar los diferentes elementos que hemos estudiado sobre este capítulo y eso también traiga una preciosa riqueza a su vida y un mejor entender de lo que Dios está y desea hablar a nuestras vidas y corazones. Tenemos a una mujer viuda que Dios ha enviado a su profeta para que ella lo sustente y en el ejercicio hay una parte A que es ver a Dios cómo se preocupa de las viudas y eso, pero viene la parte B que es cuando el hijo muere y entonces empieza la recriminación de la viuda hacia el profeta. ¿Por qué? ¿Por qué viene esto? Y ahora entramos a un segundo escenario donde vemos increíblemente al profeta ahora como preguntándole al Señor por qué pasa esto. Entonces vemos en el versículo número 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Entonces el niño muere, Elías, el profeta del Señor, recibe la queja de la mujer, no contesta ni contiende con ella, sino toma al niño, lo lleva a su aposento y eh, estando allí lo coloca sobre su cama. Y clama a Jehová, dice, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Aquí hay un tema o detalles que son importantes tener en cuenta. Primero, la actitud no contenciosa del profeta es algo interesante que encontramos. El profeta no le dice a la mujer, ¿por qué dices esto? Sino, el profeta se compromete con también buscar una solución e ir a Dios como para buscar esa solución. Pero allí hay elementos que no podemos dejar pasar en la lectura. ¿Sí? Tenemos el escenario donde se está desarrollando. Aquí ya Elías toma al niño, ¿sí? Lo toma, dice que lo toma de su regazo y lo llevó a su aposento donde él estaba y lo coloca sobre su cama. Cuando hablamos de quitar y que esta historia también viene para quitar creencias erróneas, una de las cosas que vemos es que, y que nos puede pasar a todos, es que vamos creciendo en nuestra vida cristiana con creencias erróneas, cosas que no son. La viuda tiene una creencia errónea en pensar que cuando le empezó a llegar la aflicción a su vida, la aflicción es consecuencia de que no ha sido perdonada, que ha cometido cosas en el pasado y esa es la culpa que le está envolviendo, que le está llevando en su actuar. Y con esa descarga viene al profeta y lo señala como el causante de la muerte de su hijo. Versículos más antes, ella iba a ser la causante, pero viene el Señor e impide que ella sea la causante, y entonces ahora ella está llevando la causa de su dolor a buscar otro culpable, ¿sí? Porque cuando leemos en versículos anteriores, ella le confiesa al profeta que ella iba a preparar algo y después su plan era morir, pero no muere ella y su hijo. Su hijo y ella sobreviven, son testigos todos los días de un milagro que hace el Señor. De una tina sale harina, de una vasija sale aceite todo el tiempo que es necesario. Pero viene la enfermedad, vienen estas situaciones, que es cuando a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué el Señor
permite, si Dios es tan bueno y Dios nos ama tanto, ¿por qué permite que exista el mal? Si Dios existe, ¿por qué pasan estas y otras cosas? Esas expresiones que hemos tenido, todos tenemos que aceptarlo en momentos de nuestra vida. Hemos tenido ese tipo de expresiones, hemos dicho, hemos hablado de ese tipo de cosas, nos hemos quejado, nos hemos puesto hasta bravos con el Señor porque no ha respondido como nosotros estamos esperando. Y la pregunta que surge es, ¿para qué el Señor permite la prueba? ¿Por qué la prueba, la aflicción? Tal vez el que los vientos no vayan a favor mío, sino soplen en contra. ¿Qué propósito hay en eso? ¿Por qué el Señor actúa y se mueve de esa manera? Y aquí, en esta historia, podemos encontrar tal vez un panorama que nos permite entender por qué. El profeta va al Señor y él dice, clama a Jehová y dice, verso 20, Jehová Dios mío. Esta expresión habla de una cercanía donde pudiéramos inferir que el profeta conoce al Señor porque lo llama como un Dios cercano y personal. La expresión mío, Jehová Dios mío, es cercana, personal. Pero aquí viene su pregunta, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo? Entonces, aquí el profeta está preguntándose o está preguntándole al Señor o está entre líneas diciendo, la aflicción eres tú el que le envía. O sea, esta situación que está pasando, o sea, tú eres el que la está enviando, Señor. ¿Eres tú el que está enviando? O sea, tú envías la aflicción y esta es una creencia que hay muchas veces en muchas personas, ¿sí? Que disfrazan en sus expresiones y en sus preguntas algo que hay en su corazón. Algo que hay, como a veces cuando todos tenemos un amigo para un problema. Es que tengo un amigo que, no, pues soy yo el que tiene el problema. Muchas veces siempre la expresión, tengo un amigo, un familiar, a Pepito, a fulanito, es al que le pasa. Qué raro, tenemos una familia que le pasan muchas cosas. ¿Por qué no lo asumimos nosotros? ¿Por qué no vamos nosotros con la sinceridad? Y aquí parece que en el profeta, el Señor también en medio de este escenario quiere trabajar cosas, quiere empezar a limpiar cosas, aún siendo el profeta de Dios, aún siendo el hombre que el Señor respalda. Y este es un principio muy poderoso, porque a veces nosotros nos confiamos porque las cosas van bien. Y a veces cuando llega la aflicción, llega tal vez lo que no es tan cómodo, entonces nos vemos enfrentados a eso y como que decimos, venga, pero ¿qué pasó? No que usted estaba con nosotros, no que tú ibas a estar conmigo, que me ibas a respaldar, pero las cosas no están saliendo. Y a veces la pregunta, más allá de por qué las cosas no salen, es ¿qué es lo que el Señor está enseñándome en todo esto? Y para poder entender qué es lo que está pasando en esta historia, el versículo 21 tiene una clave interesante. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces. Tenderse, había algo en aquella época que se utilizaba y una creencia aún que existía, y es que cuando una persona tenía una muerte de un momento a otro, se entendía o entendían en ese momento que eso podía darse tal vez por diferentes situaciones y una de las cosas que podría ayudar como una creencia no cristiana, sino una creencia de aquel momento, es que lo que, digamos, muchas veces pasa cuando un bebé tiene mucho frío. Se dice que el contacto piel con piel es muy bueno entre un padre o una madre con su hijo bebé porque lo va a calentar.
Eso mismo es lo que está haciendo el profeta. ¿Sí? Entonces había una creencia que cuando a una persona, fuera la que fuera, cuando a un niño le pasaban cosas así, su muerte era como algo inexplicable, entonces una persona que tuviera un mayor vigor que esa persona, cuando hablamos de vigor hablamos de fuerza, de estar más sano, se... tenderse es como colocarse al lado, digamos que es como la forma de poderlo entender, tenderse, brindarle de lo que tiene para que ese contacto haga que la persona que genere algo, que lo vuelva otra vez a traer a la vida. Entonces, el versículo 21 nos explica qué es lo que está sucediendo aquí. En la mujer encontramos, en aquella viuda, encontramos que la clave para entender lo que pasa con ella es que está anclada al pasado, porque ella expresa que has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades. ¿Sí? Iniquidad habla de aquello que nos hace bien, pero el profeta también tiene algo que Dios ha permitido este momento de aflicción para que salga a la luz y sea corregido. Y es esto. Él dice, aunque el verso 20 habla de de que clamando a Jehová dijo, ¿sí? Pero el verso 21 habla de un hacer que está el profeta empeñado en hacerlo antes que hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, esta expresión y se tendió sobre el niño 3 veces habla y nos enseña un esfuerzo también de parte del profeta para hacer algo en ese momento, lo cual quiere decir que aunque es el profeta del Señor, hay ciertas creencias de su entorno que están moldeando también su fe. Y entonces eso va a ser corregido por el Señor. ¿Y por qué lo podemos entender de esta manera? Después de esta expresión dice, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Ahí es cuando clama a Jehová y dice, ¿sí? En la primera, el primer clamor no es un clamor, ¿sí? Sino es un enfrentamiento, es una pregunta, es una consulta que hace el profeta. Pero en el segundo dice, clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Sí ves la diferencia del primer clamor con este clamor? El primer clamor es una confrontación donde el profeta está creyendo o le está diciendo, ¿por qué? O sea, estamos siendo afligidos. No está lloviendo en la tierra, pero ¿por qué no está lloviendo en la tierra? ¿Quién fue el que declaró esa palabra que el Señor está respaldando? Pues es Elías. Elías tiene que recordar también, tiene que no olvidar eso, ¿sí? Pero Elías está como olvidando un poco eso y se va hacia el Señor y le dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Entonces, Elías, su clamor no es un clamor de entender que en Dios encuentro la confianza plena, tengo la confianza plena, sino su clamor, el primer clamor es un clamor de confrontación, de buscar un culpable. Pero el segundo clamor, que es el que el Señor escucha, está alejado aún de las prácticas que él está haciendo. Dice, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. No quiere decir esto que no podemos tal vez nosotros pasar por momentos de duda, de enojo, momentos y situaciones que podemos estar viviendo. Claro, vamos a pasar por esas situaciones, pero hay una gran diferencia
cuando permitimos que esas situaciones dañen y minen nuestro clamor y nos lleven a hacer cosas que de pronto no es lo que tenemos que hacer, sino ir al Señor y aprender a clamar a Él, aprender a pedir, entender qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Eso es diferente. La primera oración, el primer clamor del profeta no tuvo una respuesta. Por eso él se ve empujado a tener un actuar en medio de esta situación que involucra un esfuerzo de él. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, su clamor después de esto empezó a cambiar, reconociendo que el Señor es el que puede devolverle la vida a él, pero Dios también a través de esto quiere corregir eso en el profeta. Yo no sé qué situación, qué creencia hemos abrazado, porque en esta segunda o en la parte B de esta historia vemos cómo Dios empieza a quitar pensamientos y creencias que han estado ahí en el corazón. Todos en un momento de la vida nos vamos a ver enfrentados con esas preguntas que son difíciles. Pero ahí es donde tenemos que hacer. Mire la diferencia entre la viuda y el profeta. La viuda se queda en esa confrontación de que la lleva a su culpa interna porque ve lo que está pasando como una causa de las iniquidades que ha cometido. El profeta sabe clamar al Señor, sabe hacer las cosas, pero su primer clamor no tiene resultado porque ha sido influenciado por esa situación y esa pregunta y esas palabras que ha dicho la viuda. Y esas palabras que ha dicho la viuda, en el primer clamor vemos cómo han influenciado ese clamor y tal vez eso lleva a que no haya una respuesta del Señor. Pero la segunda vez el profeta se tiene que despojar de eso y empezar a clamar como hay que hacerlo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos transitado por estos mismos dos escenarios? Nuestro clamor ha sido muchas veces, nuestra oración ha sido influenciada por lo que otros nos han dicho, por esas preguntas que tal vez o esas confrontaciones que no tenemos con la claridad para poder hablarlas. Y entonces se ha generado todo un choque de trenes, se ha generado todo un choque de situaciones que se están viendo en este momento y que están trayendo una dificultad. Pero el profeta entiende que no debe olvidar cómo se clama al Señor. En el primero no ruega, en el primer clamor, aunque empieza de la misma manera, aquí cambia. Ambos empiezan con la afirmación Jehová Dios mío, pero en el primero hay una pregunta hacia Dios, hay una confrontación hacia Dios. En la segunda, él habla, dice, te ruego que hagas volver. Te imploro, te pido que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido influenciados por cosas, por creencias, y eso nos ha desviado de la fuente, nos ha desviado del propósito de Dios? Y nuestro camino se ha ido lejos de él. Tus creencias, lo que tú crees, no aflora muchas veces en los momentos donde todo va bien. Muchas veces aflora en los momentos de aflicción y de adversidad. Nos preguntábamos al inicio de este tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué como que no avanzamos?
Hay algo, hay creencias, cosas que están en lo profundo, que el Señor permite que venga la aflicción para que salgan y con la palabra sean confrontadas y haya y se disipe ese manto de duda y se abra al entendimiento de lo que está sucediendo y pasando. Porque mira que después de que el niño revivió, porque en el verso 22 afirma, y Jehová oyó la voz de Elías. Eso es precioso. Jehová escuchó la voz de Elías. ¿Por qué la escuchó? Porque supo clamar, cómo hacerlo, qué hacer. En el Nuevo Testamento está la expresión, dice, no sabemos qué hemos de pedir, pero el Espíritu sí sabe lo que necesitamos y nos enseña cómo debemos pedirlo. Y eso es primordial, eso es vital. Vuelve el alma, vuelve la vida a este niño. Ha revivido. Lo toma Elías, lo trae del aposento a la casa, lo entrega a su madre y le dijo Elías. Ahora Elías se devuelve. Dice, mira, tu hijo vive. Eso es una afirmación. Mira, tu hijo vive. Mira, tu hijo vive. Mira separado por un signo de puntuación. Mira, es un llamado de atención, pendiente. Colóquese pendiente. Ojo, ¿qué es lo que está pasando con usted? ¿Sí? Póngase pilas. Póngase pilas. Póngase en el lugar donde tiene que ser. Aquí habla de un testimonio. Aquí habla de algo que es importante tener en cuenta. La palabra que se utiliza en el hebreo para hablar de mira es la palabra ra. Cuando se habla de mirar, se habla de la palabra ra. Mira. R-A con tilde. Ra. No ra, sino ra, perdón. Ra es la palabra que se utiliza para hablar de este término, que también significan otras cosas. Significa aparecer, aprobar, considerar, contemplar, examinar, descubrir, que también significa gozar, gustar, informar, levantarse, mirar, observar, presentarse, reconocer. Este es el significado de Ra. Entonces, Elías le dice a la mujer, mira, convéncete, tu hijo vive, ¿sí? Ya con eso se derriba ese argumento que ha usado la viuda. Pero mire lo que pasa en el verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco. Es una preciosa declaración. Ahora sé esto, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora lo conozco. Entonces aquí se da un desarrollo y hay otra palabra que emerge en este momento y es la palabra emet. Emet habla de esa verdad, de esa firmeza, de esa fidelidad, de esa seguridad. Emet es E-M-E-T, emet. Emet es la palabra que se utiliza del hebreo
para hablar de la declaración que hace la mujer. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad, es un emet en tu boca. Mire la transformación que empieza a ver. Parece como si fuera una cascada. La mujer, se viene la enfermedad, muere el hijo de la mujer, va ella y confronta al profeta con dos preguntas. El profeta toma al niño, va a su aposento, clama al Señor, pero su primer clamor ha sido influenciado por esta confrontación que ha enviado, por esta confrontación que ha dado la viuda. Esa confrontación que ha dado la viuda para Elías lo complicó en su comunión con Dios, porque es influenciada. Y ese primer clamor no tiene respuesta por eso. Pero el segundo clamor sí tiene una preciosa respuesta, porque ya ha sido descargado su corazón, ha sido liberado, y entonces ahora puede clamar y su clamor recibir la respuesta del Señor. Y la respuesta de Dios a Elías lleva a que la mujer pueda reconocer que él es un varón de Dios. Le recuerda en su declaración lo que él es. Eres varón de Dios. Mire, estuvo con un varón de Dios. Pero aunque Dios hizo un milagro con la tinaja y con la vasija de aceite, en la declaración de que lo iba a sustentar, llegó un momento en el que este profeta de Dios olvidó que es un varón de Dios. Y muchas veces nosotros estamos siendo influenciadas, nuestra adoración, nuestra oración, por los sentimientos que nos afloran frente a diferentes situaciones, y por eso cuando clamas al Señor no estás recibiendo respuesta de Dios. Y después, cuando no recibimos respuesta del Señor, entonces vamos y decimos, pero ¿qué pasa? Como que el cielo se cerró, como que todo. No, primero necesitas descargar, necesito quitar eso, porque eso está dañando mi clamor, está interfiriendo en mi comunión con el Señor. Aquí encontramos que hay oraciones, clamores que no van a recibir respuesta porque están cargados de creencias, de influencias, de momentos donde nuestras emociones están a flor de piel y nos llevan a decir cosas que no tenemos que decir. Puedo tener dudas y las puedo tener, pero una cosa es que la duda que estoy teniendo me lleve a que mi clamor sea dañado y esté contaminado de esa duda, de ese miedo y de ese temor. Jesús, cuando mira y pone el ejemplo de la oración, pone y habla de los fariseos y de los publicanos. Dice que el fariseo daba grandes voces diciendo: gracias, Señor, porque yo soy bueno, porque yo hago, porque no soy como otros. Y dice que levantaba su voz. Pero en una esquina había un publicano en voz silenciosa diciendo: ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús dice: aquel hombre volvió a su casa perdonado, el otro no. Yo le invito a que hoy tengamos al Señor. Mira, cuántas veces no hemos podido reconocer como esta mujer: conozco que tú eres varón de Dios. Y esto es poderoso, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Tuvo que ser pasada por la aflicción.
para poder reconocer, quitar sus falsas creencias, quitar esa declaración errónea de sus labios y ser transformada para que pueda decir que ahora conoce a Elías como un varón de Dios y que en él como varón de Dios la palabra del Dios poderoso es verdad. Pero si no hubiera pasado por la aflicción, si no hubiera pasado por ese momento, no hubiera sido afirmado y no hubiera conocido y recibido tal y preciosa verdad. Hay algo que Dios quiere enseñarme, que quiere enseñarnos en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Pero muchas veces yo no quiero pasar por ahí. El salmista David describe esos momentos como cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte. Dice David en el Salmo 23 un día, en un momento, dice, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte. De la sombra habla de aquello que de pronto aún nos puede causar miedo y temor. La muerte habla de esa condición en la que podemos estar. Y no le hablo solo a la condición moral en la que están otros, sino que tal vez conociendo del Señor, hay cosas que no he aclarado en mi vida espiritual y me están llevando y me están empujando a la muerte. Pero David no dice, ahí no estás tú. Había una concepción y la vemos en Jonás. Pregúntese, ¿por qué Jonás huye al mar? Había una concepción, una forma, una creencia en aquella historia de Jonás y en aquella cultura de su época, de su momento, que decía, en el mar no está el Señor. Entonces, si quiero huir de la presencia del Señor, el mejor lugar donde yo puedo esconderme es en el mar. Por eso Jonás va allá. Porque él en su creencia piensa que allá no está el Señor y si estoy en el mar el Señor no puede hacer nada, entonces no voy a hacer lo que él me está pidiendo. Una falsa creencia que influencia nuestro actuar. Hoy es el día de libertad de parte del Señor para nosotros de esas falsas y erróneas creencias que están dañando mi oración, que están dañando mi clamor, que están dañando mi comunión con el Señor. Sí, creo, pero no como debería ser. Sí, me congrego, pero no como debería ser. Es un llamado de atención para todos nosotros. Aquí hay dos condiciones. Un hombre profeta que es siervo del Señor. Entonces podemos también pensar por un momento que hay un llamado de atención para los siervos del Señor, los servidores. Pilas, no te descuides, porque puede estar influenciada tu vida con facilidad por lo que no es. Hoy hay un llamado de Dios para nosotros. ¿Cuál creencia necesita hoy ser quitada de ti? Porque esa creencia ha cambiado tu forma de clamar y por eso no está llegando la respuesta. Oremos al Señor. Padre, Señor, hazme libre. Rompe las cadenas de las creencias erróneas. Señor, hay creencias erróneas sobre el Espíritu Santo. Señor, y por eso no hemos podido tener una preciosa comunión contigo.
Padre, hoy oro para que sea rota toda mala creencia sobre lo que es el Espíritu Santo. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, amado Padre Celestial. Quita, derriba todo argumento del enemigo, todo eso que viene a nosotros para tergiversar el propósito, para cambiarlo. Hay creencias erróneas sobre la fe. Hay creencias erróneas sobre el hogar. Hay creencias erróneas sobre la vida matrimonial. Hay creencias erróneas sobre la crianza. Hay creencias erróneas sobre las finanzas. Hay creencias erróneas sobre el actuar diario, sobre el trabajo, sobre la empresa. Hay creencias erróneas sobre nuestra vida. Y eso nos está dañando. Eso está minando nuestra fe. Pero hoy dile, Señor, yo quiero ser libre de creencias falsas, de teologías que no son. Señor, haznos libres. Haznos libres, Señor, en esta hora. Como ministro del Señor, dile, Señor, hazme libre. Tengo creencias erróneas en mí. Hay cosas que hago que no necesito hacer. Yo necesito aprender a clamar a ti. Yo necesito aprender en tu palabra, encontrar, mire lo precioso que hemos podido estudiar. Mira cómo la Escritura es tan preciosa, nos va guiando, va abriendo nuestro entendimiento, su palabra. Hoy dile, Señor, yo quiero ser libre, tal vez estoy en la aflicción. Dile, Señor, muéstrame qué es lo que quieres que yo cambie. Porque tal vez el Señor te lo ha dicho con palabras bonitas y muchas veces no entendemos, como el hijo que la mamá o el papá le dicen, no hagas eso. No hagas eso. Segundo llamado, tercer llamado, no lo hagas. Cuarto llamado, no hagas eso. Quinto llamado, no hagas eso. Y después llega el padre o la madre y toma correctivos con esa vida. Hay advertencias del Señor. No cruces los límites, mujer, varón de Dios. No cruces los límites. Sé libre hoy de esas falsas creencias. Y que la gloria del Señor brille en este lugar. Padre, hoy creemos que tú nos haces libres, que tú liberas nuestra vida. Traes un tiempo precioso de visitación. Ore al Señor, ore. Ora a tu Padre. Ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Ora al Señor y dile, Señor, yo quiero ser libre. Ora al Señor, ora al Señor. Hay personas que tienen que ser libres de creencias erróneas sobre su vida. Oh Señor, hazles libres en el nombre de Jesús. Toda cadena sea rota en el nombre de Jesús. Toda atadura, pacto, sea roto y sea quitado en el nombre de Jesús. Toda creencia falsa sea rota
por la poderosa presencia y el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Señor, oramos para que tú nos bendigas. Llévanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos, Padre, a honrar y bendecir tu nombre precioso. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Maravilloso eres tú, Dios. Y reciba la libertad del Señor, reciba la gracia del Señor. Reciba esa unción preciosa del Dios poderoso. Señor, yo oro para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos entender el momento, el lugar donde estamos. Señor, oro para que traigas claridad, derribes, Señor, todo argumento que hemos creído y que nos ha llevado a alejarnos de ti. Padre, tú eres el que obra. Tú eres el que hace nuevas todas las cosas y a ti acudimos y a ti vamos porque tú nos fortaleces en medio de este tiempo precioso. Gloria sea dada al nombre que es, sobre todo nombre, al único y sabio Dios. Amén y amén. Bendecimos y honramos al Señor y damos gracias porque es el Señor el que sostiene nuestras vidas y nuestros corazones en medio de todas las cosas. Gracias a usted que ha estado en sintonía con nosotros, bendiciendo al Señor, glorificando a Dios. Le recordamos nuestros horarios. Estaremos hoy en el mediodía orando por nuestra nación. No cesamos de orar por Colombia. Invitamos para que usted sea parte de este tiempo y bendiga también con nosotros al Señor. A las 8:30 le esperamos en nuestro tiempo de oración 30 y mañana en nuestro tiempo de ayuno. Libro de los Salmos, capítulo 107. Estúdielo. Vamos ya en el verso 16. Del 16 en adelante, identifique un grupo de versículos que tengan una idea y coméntenos cuáles son los que usted ha encontrado. Participe de estos espacios que tenemos de formación y de bendición para que seamos fortalecidos también y crezcamos en nuestro conocimiento del Señor. Bendiciones para todos. Gracias por habernos acompañado. Bogotá será el epicentro de un mover espiritual que bendecirá toda la nación. Convención Internacional Cruzada Cristiana. 50 años, tiempo de jubileo. Con Robert Barriger, Perú. Juan Cano, España. Xavier Ferro, Argentina. Y un impactante cierre con Johan Toet desde Holanda. Anfitriones, Apóstol Arturo Cortés y Apóstol Fabio Alonso. Seminario de liderazgo, comisionamientos ministeriales, expo, gospel y todo para el equipamiento de la obra del último tiempo. 26, 27, 28 y 29 de junio de 2025. Bogotá, Colombia. Valor 130,000 pesos hasta el 28 de febrero. 160,000 pesos hasta el 30 de abril. 180,000 pesos después del 1 de mayo. Para más información, escríbenos al WhatsApp +57 1 351 3096. Somos Cruzada Cristiana. Te esperamos.